Este material examina el trágico colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril de 2025, y sus complejas repercusiones judiciales y sociales que continúan desarrollándose hasta abril de 2026. Y bueno, entrando directo al tema, el texto recopila exhaustivamente la magnitud de la tragedia del Jet Set y su evolución judicial. Pero la transición narrativa entre el dolor humano inicial y la fría burocracia legal actual se percibe abruptamente fragmentada. Sí, totalmente. Es algo que salta a la vista casi de inmediato. O sea, yo lo que veo al leer estas páginas es que pasamos de describir este horror visceral, el momento exacto en que el techo colapsa sobre cientos de personas, Ujú. y donde sabemos que murieron 236 personas, incluyendo al artista Ruby Pérez. Ajá. Y de ahí, ¡pum! De la nada, el texto pasa a listar los tecnicismos legales de un año después. Es un salto muy brusco. Súper brusco. Empezamos a leer sobre la emisión del auto número 057-2026 por el juez Raimundo Antonio Mejía Zorrilla. Claro. Es como, no sé, como estar leyendo una novela de supervivencia y desastres naturales, y que el siguiente capítulo sea repentinamente el manual de una póliza de seguros sin usar el embrague para cambiar de marcha. Wow, me encanta esa analogía. Esa imagen del embrague capta perfectamente el problema mecánico que tiene el texto ahora mismo, porque cuando omites ese pedal, el motor se apaga de golpe. Exacto, te frena en seco. Sí, y la debilidad aquí es que, al saltar directamente de los nombres de las víctimas y las historias de quienes quedaron atrapados hacia estos plazos de 30 días hábiles para peritajes técnicos, pues el material pierde su anclaje emocional por completo. Ujú. Se siente como un latigazo. Un latigazo cognitivo totalmente. El lector se desorienta. Esa empatía tan profunda que el autor logra generar en las primeras páginas simplemente se disipa, o sea, se evapora, al entrar en el lenguaje procesal. Claro, porque pasas de tener el corazón acelerado a arquear una ceja tratando de entender un auto judicial. Exactamente. Y, digo, no es que la información legal sobre los jueces y los autos sea innecesaria. No, no, obvio. Al contrario, es vital para la denuncia. Pero la sugerencia central para resolver esto es crear puentes temáticos. Puentes temáticos. Sí, en lugar de una simple cronología de eventos, se debe utilizar el concepto de reconstrucción estructural como una metáfora. Ah, ya veo por dónde vas. O sea, una metáfora que una la caída física del edificio con la lenta, metódica y muchas veces dolorosa reconstrucción de la verdad en los tribunales. Interesante. Pero a ver, déjame hacerte una pregunta sobre esto. Dime. ¿No corremos el riesgo de sonar, no sé, un poco melodramáticos? Estamos hablando de un documento serio, sobre un desastre masivo. Si el autor se pone muy poético, tal vez le reste peso a la investigación. Es un buen punto, y es una preocupación súper válida. Pero la clave no está en usar palabras floridas, sino en contrastar realidades en la misma página. Te doy opciones concretas. A ver. Opción A, por ejemplo. Iniciar la sección judicial contrastando la rapidez con la que el techo colapsó en 2025 frente a la agónica espera actual. O sea, contraponer el tiempo. Exacto. El autor puede describir cómo la tragedia ocurrió en 3 segundos y en el mismo párrafo mencionar la espera de 30 días hábiles para que un perito evalúe lo sucedido un año después. Claro, usas la fricción del tiempo procesal como reflejo del sufrimiento. Tal cual. Y la opción B sería usar el mismo lenguaje de los jueces. El texto menciona que el juez Mejía Zorrilla habla del principio de igualdad de armas para justificar el peritaje a la defensa. Ujú. Bueno, el autor puede usar ese término legal como un reflejo de la total desigualdad que sintieron las víctimas atrapadas bajo los escombros. Wow. O sea, decir algo como que el tribunal blindó a los dueños mientras las 236 personas no tuvieron ningún escudo. Ahí lo tienes. El experto, el autor en este caso, deja claro que estas son solo algunas formas de hilar los temas para mantener el impacto emocional, y sin inventar nada. Me parece brillante. Y de hecho, este vacío emocional que a veces deja la burocracia, pues es lo que permite que se genere ruido afuera, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente punto. Sí, el circo de los medios. Exacto. La inclusión de los incidentes mediáticos y altercados en torno al caso ofrece una oportunidad brillante, aunque actualmente desaprovechada, para explorar cómo una tragedia nacional se distorsiona hasta convertirse en un espectáculo público. Ujú.
Un espectáculo bastante lamentable, además. Sí, muy oscuro. O sea, el texto enumera la reciente bofetada entre el comunicador Josan Capel y José Luis Custodio en pleno Palacio de Justicia. Claro, el altercado de abril de 2026. Ese mero. Y también menciona, casi como notas al pie, las detenciones de estos estafadores de redes sociales tipo El Foster y Boquita RD. Ajá. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, suéltalo. Al darle más peso narrativo a un comunicador que llama atrapacheles a las familias enlutadas en los pasillos o a un falso rescatista, ¿no corremos el riesgo de distraer al lector de las 42 demandas civiles reales y del luto nacional? Es una excelente pregunta. Y, de hecho, esa objeción tuya subraya exactamente la debilidad de esta sección. ¡Ah, sí! Sí, porque la debilidad actual del documento es tratar estos eventos como anécdotas aisladas, como chismes de pasillo. Literal se sienten como farándulas, sí. Exacto. Al presentarlos sin un contexto temático, pues efectivamente parecen distracciones frívolas frente a la gravedad de los 236 fallecidos. El lector se pregunta por qué le están contando esto. Claro, le quita seriedad. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? La sugerencia es agrupar estos incidentes bajo un subtítulo o eje temático sólido sobre la explotación narrativa y el trauma secundario. Trauma secundario. Me gusta ese término. Es que eso es lo que es. Recomiendo usar estos casos para ilustrar la lucha paralela que enfrentan las víctimas. O sea, no solo pelean contra los acusados en la corte, sino contra la desinformación y el oportunismo afuera. Entiendo. ¿Y cómo se vería esto ya redactado? ¿Tienes algún ejemplo concreto? Sí, claro. Ejemplo 1. En lugar de tenerlos separados, hay que relacionar la bofetada del 27 de abril directamente con el caso del estafador, con Rafael Rosario, el Foster. Ah, juntarlos. Sí, mostrando cómo ambos son síntomas de un mismo ecosistema mediático que lucra con el caso. Hay que recordar que el Foster recaudó $1,300 en GoFundMe inventando rescates. ¡Qué locura! Y si pones eso al lado del comunicador que insulta a las familias, demuestras que hay toda una industria lucrando con esto. Le das un peso sociológico enorme. Ya no es un chisme, es una crítica al morbo. Exacto. Y el ejemplo 2 tiene que ver con el altercado físico. Custodio terminó con un rasguño en la nariz, ¿verdad? Sí, el texto lo menciona. Pues hay que enmarcar el rasguño de Custodio, quien, recordemos, perdió a su hijo en el colapso, no como un pleito de farándula, sino como la desesperación física de las víctimas. Ujú. O sea, imagínate tener que escuchar defensas públicas de la familia Espaillat en tu cara. Es la desesperación de alguien llevado al límite. Uf, claro. Si lo cuentas así, elevas el tono del texto a una crítica institucional profunda. Le devuelves la dignidad a Custodio. Totalmente. Y mira, esta misma lucha por controlar la narrativa en los pasillos se refleja exactamente en la batalla legal sobre la evidencia física. Es cierto. Lo que nos lleva a la tercera parte y yo diría que a la debilidad estructural más importante del argumento. ¿Adelante con eso? Pues existe una profunda desconexión a lo largo del manuscrito entre los antecedentes documentados de negligencia del establecimiento y las estrategias legales contemporáneas que utilizan los propietarios para su defensa. Sí, esto me llamó muchísimo la atención cuando leía el manuscrito. A ver, cuéntame, ¿cómo lo viste tú? Es que por un lado, el texto menciona evidencias súper fuertes. Habla del incendio previo de 2023, la advertencia desesperada que hizo un empleado por WhatsApp a Antonio Espaillat, El famoso chat antes del concierto. ese mismo. Y también expone los videos de seguridad filtrados que muestran los problemas desde 2004 y, obviamente, lo que pasó en 2025. Toda la prueba del Ministerio Público. Ajá. Exacto. Pero luego dejas eso atrás y en una sección completamente distinta, como 50 páginas después, detalla la petición de la defensa de un nuevo peritaje técnico sobre el supuesto deterioro natural del techo. Y ahí está la debilidad. De forma constructiva te digo que esta información clave está operando en silos. ¿Silos de información? Claro. Al separar los hallazgos forenses y las negligencias previas de las maniobras judiciales actuales dictadas por la jueza Fátima Veloz y el juez Mejía Zorrilla, el material pierde la oportunidad de crear tensión. Es que el lector ya ni se acuerda del WhatsApp para cuando llega al peritaje. Exactamente. El lector no siente lo que está en juego, lee la solicitud de la defensa como un simple papeleo de rutina.
Entonces, asumo que tu sugerencia va por juntar las piezas, ¿no? Tal cual. La sugerencia es entrelazar los hechos históricos de negligencia directamente como contrapeso a las actuales demandas de la defensa. A ver, pero detente ahí. Dime. Es no ficción. Los hechos ocurrieron en años distintos. El video es de 2004 y la petición de la defensa es de 2026. Si rompemos el orden cronológico, ¿no se va a perder el lector temporalmente? No, si se hace con intención argumentativa. Se debe mostrar explícitamente cómo el nuevo peritaje ordenado el 6 de abril de 2026 va a chocar frontalmente con las evidencias digitales ya incautadas. O sea, obligar a que la coartada y la evidencia compartan el mismo espacio. Exacto, en el mismo ring. Te doy una opción práctica. Te escucho. Cuando el texto discuta que la defensa solicitó evaluar el deterioro y los materiales estructurales en un plazo de 30 días, alegando causas imprevisibles, el autor debería insertar inmediatamente la revelación de los videos de seguridad. ¡Pum! En ese mismo instante. En ese mismo párrafo. Recordar ahí mismo que los videos demostraban sistemas desactualizados y mencionar el chat del empleado advirtiendo a Espaillat que no hiciera el concierto de Rubí Pérez. Claro, la ironía procesal queda totalmente al descubierto. Ese es el efecto buscado. Esto convierte una aburrida táctica procesal, la simple solicitud de un peritaje para el derecho a la defensa, en un clímax narrativo de alto riesgo. Ya no es burocracia, es un encubrimiento narrado en tiempo real. Exactamente. Y bueno, el experto, o sea yo, subrayo que esta es solo una manera de organizar los datos para transformar una simple cronología en un documento analítico robusto y persuasivo. Que se alinea totalmente con el tono serio de denuncia que busca el autor. ¿Así es? Es fascinante ver cómo reorganizar la arquitectura de la información puede cambiar por completo la experiencia de lectura. Y bueno, para recapitular y asegurarnos de que nos llevamos un plan de acción súper claro, aquí están los 3 puntos centrales. A ver el resumen. Punto 1. Usar metáforas de reconstrucción para fusionar orgánicamente el impacto emocional de las 236 muertes con el rigor del proceso legal actual. O sea, contrastar tiempos. Fundamental. Punto 2. Agrupar los altercados recientes y a los estafadores de redes bajo un tema unificado sobre la explotación mediática del luto, dándoles un verdadero peso sociológico. Exacto, el trauma secundario. Y punto 3. Entrelazar directamente las pruebas de negligencia de 2023 y 2025 con las maniobras legales de la defensa en 2026, para maximizar la tensión narrativa. Romper los hilos. Romper los hilos 100%. Pues ahí lo tienen. Invitamos cordialmente al autor a implementar estas observaciones, a no tenerle miedo a mover los bloques de texto y a volver a enviar su material para una futura revisión. Ha sido un verdadero placer analizar este texto tan importante. El placer es mío. Hasta la próxima sesión.